Muy buenas noches, Marco. Buenas noches a toda la audiencia. Voy a permitirme presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 18 de junio, con corte a las 13 horas. Iniciaremos con el panorama mundial. Podemos observar que para esta jornada se confirmaron un total de 8.242.999 casos, de igual manera 445.535 defunciones, con una tasa de letalidad global de 5.4%. En lo concerniente a nuestro país, para esta jornada se confirmaron 165.450 casos de COVID-19, es decir, 5.662 más que el día de ayer, y un total de 19.747 defunciones, 667 más que el corte del día anterior. Con respecto a nuestro estado, de 7.052 casos notificados a esta jornada, 2.596 se reportan negativos, 890 sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y confirmamos un acumulado de 3.566 casos, 116 más que la jornada del día de ayer. De igual manera, lamentamos 20 defunciones que se suman al gran total, dando 420 para toda esta jornada. Con respecto al panorama jurisdiccional, la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, reporta un total de 2.476 casos confirmados con 252 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 221 casos confirmados con 36 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 431 casos confirmados con 77 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 147 casos confirmados con 16 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 207 casos confirmados con 28 defunciones. Y la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 84 casos confirmados con 11 defunciones. Los 116 casos nuevos reportados en esta jornada se distribuyen de tal suerte que se presentan 38 municipios con casos nuevos. Con respecto a los casos positivos por municipio, acumulamos para la jurisdicción sanitaria número 1, 2.476 casos, para la jurisdicción sanitaria número 2, 221 casos, para la jurisdicción sanitaria número 3, 431 casos positivos, para la jurisdicción sanitaria número 4, 147, para la jurisdicción sanitaria número 5, 207 y para la jurisdicción sanitaria número 6, 84. La distribución de los casos confirmados por grupos de edad nos permite observar que el grupo etario más afectado es el de 25 a 44 años, con un acumulado de 1.536 casos, seguido del grupo de 50 a 59 años, con un total de 662 casos, y posteriormente el grupo de 65 años y más, con 474 casos. Del total de los casos, de acuerdo al sexo, han sido 1.993 en hombres, lo que representa el 56%, y 1.573 en mujeres, es decir, 44%. Del total de los casos confirmados, 28% de ellos, es decir, 991, han requerido manejo hospitalario, mientras que el resto, 2.575, se han manejado de manera ambulatoria. De acuerdo a la institución en la cual se ha atendido a estos pacientes, reportamos en los servicios de salud de Oaxaca 2.340 casos, en el IMSS régimen ordinario 635 casos, en el ISSSTE 274, en el IMSS régimen bienestar 117 casos, en SEDENA 111 casos, en la Secretaría de Marina 40 casos, en Pemex 27 casos y otras instituciones 22. Para esta jornada también acumulamos un total de 265 médicos que han dado prueba positiva a COVID-19, 299 enfermeras y 160 compañeros de otros perfiles. De acuerdo a los casos recuperados y su distribución por jurisdicción sanitaria, en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales,
acumulamos 1,898, en la jurisdicción sanitaria número 2, 147, en la jurisdicción sanitaria número 3, 284, en la jurisdicción sanitaria número 4, 103, en la jurisdicción sanitaria número 5, 116 y en la jurisdicción sanitaria número 6, 59, un total de 2,607 casos recuperados. Con respecto a los casos activos a este día, observamos que el mayor número de ellos se siguen presentando en la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, y en la jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec. A esta jornada, la jurisdicción 1 reporta 326 casos activos, la jurisdicción número 2, Istmo, 38, la jurisdicción número 3, Tuxtepec, 70, la jurisdicción número 4, Costa, 28, la jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 63, y la jurisdicción sanitaria número 6, 14, dando un total de 539 casos activos. De acuerdo a la caracterización de las defunciones, de las 420 acumuladas a esta jornada, el mayor número de ellas se han presentado en población adulta, 172 en mayores de 65 años, 104 en mayores de 50 a 59 años y 50 en población de 60 a 64 años. Del total de las defunciones reportan comorbilidades asociadas 38.1% a diabetes mellitus, 36.7% hipertensión arterial, 26% obesidad y 7.9% insuficiencia renal. De acuerdo al sexo, el total de defunciones se han presentado en un 64% en hombres, es decir, 270, mientras que 36% en mujeres, con un total de 150. Para esta jornada y al corte de las 13 horas, de acuerdo a la ocupación hospitalaria, en los servicios de salud de Oaxaca reportamos un porcentaje de ocupación de 31.3%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 100%, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña 83.3%, las unidades atendidas por Secretaría de Defensa Nacional 77.1%, el ISSSTE 52.1%, IMSS Régimen Ordinario 74.1%, IMSS Régimen Bienestar 15.5%, Pemex 50%, Secretaría de Marina 85.7%, con un total acumulado del 54.2%. Es muy importante recordar que continuamos en una fase activa de la enfermedad, continuamos en fase 3 en semáforo rojo, por tanto es muy importante mantenernos en casa y ante la presencia de cualquier sintomatología, comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde de ser necesario se indicarán las medidas a seguir para la atención de pacientes con sintomatología. Dicho lo anterior, me permito presentar enseguida a mi compañero, el doctor Virgilio Santiago López, quien es médico psiquiatra adscrito al Hospital Psiquiátrico Cruz del Sur de nuestra ciudad, quien nos comentará algunos elementos relacionados a enfermedades mentales ante la pandemia COVID-19. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar de las enfermedades mentales durante la pandemia y es importante recalcar que los enfermos mentales con ya enfermedades diagnosticadas es muy importante tenerlos en cuenta porque es una población vulnerable junto con los niños, los adultos mayores. Aquí tenemos que comentar que los pacientes con enfermedades mentales preexistentes es muy importante que mantengan su tratamiento, tengan parte de su vigilancia en casa y puedan acudir al profesional. Es muy importante comentarles que durante la enfermedad de la infección del COVID-19 hay pacientes que durante la fase aguda presentan delirium en un 69%, es un estado en el cual la persona está desorientada, se confunde y tiene agitación psicomotriz, incluso alucinaciones. El 34% de estos pacientes en fase aguda tienen problemas de memoria y el 12% tienen insomnio. En la fase crónica, en la parte de convalecencia y de recuperación del paciente con COVID-19, que puede incluir meses o años incluso en esta recuperación, el 15% de ellos van a sufrir depresión, el otro 15% va a sufrir ansiedad
y un número elevado de casos, el 33%, de algo que se llama trastorno de estrés postraumático o trastorno de estrés secundario. Es muy importante considerar que estos pacientes durante la enfermedad pueden presentar estas características médicas y que salen fuera de las características comunes del COVID-19. Para las recomendaciones de los pacientes, como lo comentaba, con antecedentes de trastornos mentales o una enfermedad ya preexistente, lo más importante para ellos es tener su tratamiento y medicación, es decir, conviene que tengan su medicamento constantemente, que estén pendientes de tener el abastecimiento completo de sus medicamentos y de que tratar de contar con todas las dosis de sus medicamentos siempre presentes. Muy importante con ellos es enseñarles y con ellos practicar las medidas de prevención que tenemos, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, generalmente con ellos hay que hacerlo a través de la imitación, mantener con ellos los estilos de vida saludables, que son muy importantes, la dieta, el ejercicio, la recreación. El orden es muy importante, la organización y la planificación de sus actividades de vida diaria, y en esto estamos todos como para saber que los síntomas son importantes detectarlos para evitar una recaída. El estrés que nos provoca la pandemia generalmente nos va a provocar temor y la preocupación por la propia salud de nosotros y nuestros seres queridos, los cambios en los patrones de sueño, las dificultades para dormir y concentrarse, se agravan los trastornos metabólicos ya existentes y hay un aumento, como hemos visto, de consumo de drogas, alcohol y otras sustancias. Durante esta cuarentena, que así la teníamos durante la pandemia, hay un síndrome muy importante que estamos viviendo. No es una enfermedad, pero son características que nos llevan a tenerlos todos en casa. La frustración, el aburrimiento, la tristeza, el nerviosismo, la ira y la irritabilidad son situaciones que se están presentando en la vida diaria, así como el agotamiento emocional. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Nos han dicho en las noticias, establecer rutinas, es decir, organizarnos, planificar nuestra vida diaria, mantenerse activo físicamente, finalizar proyectos. Tenemos que recordar la razón de la cuarentena. Es más fácil pensar que estamos más seguros en casa que decir que estamos encerrados y que no podemos salir. Mantente ocupado, es una actividad importante, tanto cognitiva como física. Es algo que debemos hacer en casa y recuerda siempre estar